Buen día, amigos, y adiós, como dice el cóndor herido en Venezuela. Hay muchos heridos y pocos cóndores, y los cóndores venezolanos vuelan bajito, al punto que como las gallinas. Algunos cóndores vuelan como gallinas, vuelos rasantes y cortos. Otros dicen volar alto, pero cuando vuelan llevan un cohete que los impulsa y los sostiene en el aire. Esta Venezuela que Dios nos dio y que Dios también se empeñaba en quitarnos. Yo no sé qué pasó, pero los venezolanos quizás necesitábamos una dosis de humildad, porque alguien nos dijo que habíamos sido capaces de liberar unos tantos países de América. Incluso cuentan que el general Bolívar, lleno de fuerza y de poder, le quitó una novia al general San Martín, y que eso definitivamente rompió los lazos con la Argentina de Macri en aquel momento. Bueno, hoy es lunes, pasó una semana, Maduro acaba de decir que esta semana siguen los triunfos, y seguramente sí, porque es que Maduro logró. La gente cree que el triunfo de Maduro más importante fue el triunfo electoral. No, ellos tenían todas las gobernaciones y tienen todas las alcaldías, así que ellos no perdieron absolutamente nada. Ellos perdieron el día de la elección parlamentaria, pero esta elección, si la llevamos a lo que realmente pasa y a todo lo que tuvieron que hacer, no fue una victoria, porque quedaron al descubierto con una cantidad de maniobras que obviamente en ningún país donde haya habido alguna vez un activo de elecciones libres, como las hubo en Venezuela, podías pensar que era fácil ganarle. La oposición sobredimensionó sus expectativas, no trabajó para vencer al gobierno, y la oposición también no vio lo que tenía al costado, que le estaba haciendo mucho daño, quizá por la arrogancia de sentirse dueños de la facción parlamentaria mayoritaria o la submayoritaria y tal. Pero lo cierto es que sectores que no son sectores que están enfrentados a la mesa de la unidad y que lo han venido manifestando siempre, porque de alguna manera, quizás por ingenuidad, por inocencia, o tal vez por fragilidad política, eran consideradas posiciones más o menos tontas, y eso fue generando malestar. Ahora, el malestar se manifiesta de manera muy fuerte. Por ejemplo, había necesidad de ir a una primaria en el estado Bolívar. Había necesidad Sucre. Había necesidad Julio Borges. No. Casi todo el mundo terminó apoyando a Velázquez, menos Primero Justicia. Yo no estoy en desacuerdo que lo hayan hecho, pero el momento político parecía no permitir eso. Quizás en el Zulia había que hacerlo, porque en el Zulia había alguien que se estaba abrogando la representación popular y como efectivamente se demostró no la tenía. Pero en algunos otros sitios ocurrió que se pusieron por delante los intereses particulares de las organizaciones, y entonces costaba mucho ceder en algunos espacios a grupos de oposición que lo que quieren son puestos. ¿Ustedes creen que Antonio Ledesma, a los grupos de Ledesma que le dieron aquí un carguito suplente y para participar, eso aceptan? Había que darles algo a ellos también, y a María Corina hay que darle algo, porque ella propone. Una vez propuso un candidato en Miranda y no se lo aceptaron, no aceptan nada. Entonces a la oposición no jugó bien, digo yo, y el gobierno lo que logró lo mejor de todo: acentuar la división a la mesa de la unidad, y lo logró. Ese es el triunfo político más importante de Maduro, fue acabar con la mesa de la unidad, dividirla, destrozarla, y yo creo que lo lograron, porque el plan era: si ellos ganan las gobernaciones, nosotros con la constituyente les vamos a quitar a todos, a los 17 se lo vamos a quitar. Todos somos los que mandamos, pero no porque la constituyente tenga poder, es que ellos mandan amparados en el poder de los que tienen realmente la sartén por el mango y los dólares a 10. Entonces la oposición pudo avanzar, pero no entendió el proceso, y no importa si hubieran perdido, si hubiesen seguido unidos, pero la oposición tiene problemas internos, porque es que no se creen entre ellos. Hay desconfianza entre los 4 o 5 grupos de poder, hay desconfianza.
Hay desconfianza con el Nuevo Tiempo, hay desconfianza de Primero Justicia con AD, hay desconfianza de Capriles con Júbilo Borges. Es decir, lo menos que hay allí es confianza. Bueno, cuando Capriles quiso sacar a Chugo Torrealba, que era mejor que lo que pusieron, y Capriles lo sacó. Y después iban a una conversación y en vez de hablar como tiene que ser liderazgo, no, yo no voy a esas reuniones, o yo sí voy, y entonces van los que no tienen que ir. Entonces, claro, tenemos el peor gobierno en la historia, al punto que me dicen que la semana pasada hicieron un focus group, y Maduro, a pocos días de haber ganado las elecciones con su grupo, sigue teniendo el 18% de aceptación. Y el mismo caso de las gobernaciones que perdieron ellos. Perdió Aristóbulo Isturi con todo el poder del Estado en Anzoátegui, y pierde Arias Cárdenas con todo el poder del Estado, chicos, que le dieron a Arias Cárdenas, y pierden Margarita, y pierden Mérida, y pierden Táchira. Era posible ganarle siempre y cuando hubiera una propuesta seria de manejo. Ahora quieren, dicen los especialistas, que son de verdad gente muy estudiada y muy seria, que hay que relanzar la mesa de la unidad democrática o lo que queda de ella y cambiar liderazgo. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Pero yo prefiero que Arenas, que es un excelente analista de estas cosas, opine sobre lo que yo vengo planteando, porque lo que le están transmitiendo al país, todos, es incertidumbre, es desesperanza. Y bueno, y esa desesperanza puede llevar a algunos a marcharse, pero ¿cómo se marcha la gente si ahora hasta la embajada americana ha puesto trabas y no se consiguen los pasaportes? Y entonces, y la gente tampoco consigue la carne, y si la consigue carísima. La carne más no. Y entonces tú que en estos días me invitaron, el domingo, ayer me invitaron a comer punta trasera, y a que no sabes cómo estaba. Molida. Para que rindiera. Y yo tengo la impresión de que la rayaron por el lado donde el rayo raya muy poquito. Sí. Todo era rayado. Y entonces yo dije, ¿esto qué es? Mira, la yuca rayada, la punta rayada, el queso rayado. Y me dijeron que incluso pensaban rayar las hallacas. A lo mejor también para que rinda. Una hallaca cuesta 35.000 bolívares hoy. En algún sitio. En algunos sitios. O en un sitio que la hace muy buena además, ¿no? Ahora fíjate, sí, yo creo que estamos en el peor escenario posible, ¿no? Es decir, incremento a la incertidumbre, más de la que teníamos, hasta el punto de que hoy estoy seguro que de adelantar las elecciones, inclusive presidenciales, el mundo se le pondría chiquito a la oposición porque está totalmente fracturada. Y como tú dices, el principal objetivo del gobierno se logró, fracturar la mesa. Hoy inclusive una persona que yo asumo que ya está mayorcito y debería ser más ponderado, Manuel Malaver, dice, ha retornado a la salida, ha regresado a la salida, como si la salida hubiese dado resultados exitosísimos cuando se produjo, y no los lamentables eventos que ella produjo, y el principal líder en aquel momento de la oposición, Leopoldo López, fue preso hasta por 4 años. Yo no sé si la salida fue exitosa. Lo que sí fue exitoso fue la estrategia de la oposición de la mesa durante las elecciones parlamentarias. Ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, hoy yo te decía que si habías leído el excelente el artículo de Michael Pamford, es que es bien interesante porque él dice que no hay evidencias de que el abstencionismo haya provocado la gran derrota, la terrible derrota que sufrió la oposición. Porque en aquellos lugares donde hubo abstención de verdad, como en el Zulia, resultó que ganó la oposición. Y en Mérida la oposición también fue alta y ganó la oposición. Es decir, en aquellos lugares donde la abstención fue alta, la oposición obtuvo una buena votación, como es el caso del Zulia. Pero me llama la atención 2 aspectos importantes que él ha señalado y que yo creo que son los que reconfiguró el espacio obtenido por el gobierno, lo que él llama el clientelismo autoritario. Es decir, la presión y el control social que el gobierno ejerció a través de los puntos rojos y el carnet de la patria. Ojo, el carnet de la patria a mediano plazo se va a convertir en nuestra cédula de identidad. Aquí la cédula ha pasado como ¿cómo se llama? Documento de identidad, ha pasado a un segundo plano, porque quien lo va a sustituir es el carnet de la patria.
El que no tenga carnet de la patria está totalmente excluido de las bolsas CLAP, de los pasaportes, de aspectos básicos de nuestra vida cotidiana. Lo estoy diciendo hoy. Probablemente la cédula de identidad pase a un segundo plano porque el nuevo documento de identidad del venezolano va a ser el carnet de la patria. Hasta ahora ha sido así y tanto la carnetización compulsiva del venezolano, y lo que llama Penfold el clientelismo autoritario, funcionó ese día. Porque inclusive el control que se ejerció en los puntos rojos y en los centros de votación fue una cosa de incalculables resultados. Y ellos ganaron, y ganaron, obviamente que ganaron. Yo creo que el único que puede demostrar, porque tiene las actas en la mano, de que hubo inconsistencia numérica porque el CNE adulteró la votación, es Andrés Velázquez. Del resto no ha sido ninguno capaz de enseñar las actas. ¿Por qué Velázquez fue el único que pudo retener las actas? Yo pregunté aquí en el Zulia a las que manejan la cuestión electoral, y salvo que me desmientan públicamente, ellos me reconocieron que no tenían las actas. Bueno, que no tenían el total de las actas. Lo que pasa es, fíjate tú lo siguiente, la situación en el Zulia era diferente. Arias hizo un gobierno pésimo. Arias defraudó a los zulianos. Arias gana la elección pasada. Y a mí a veces estas cosas no me gusta señalarlas porque he tenido que quedarme en mi casa leyendo, porque a veces se molestan cuando llego a los lugares donde frecuentan los opositores. Un tipo de opositor. Arias le gana a Pablo Pérez, no porque Pérez haya hecho un mal gobierno. El gobierno de Pablo Pérez fue mucho mejor, infinitamente mejor que el de Arias Cárdenas. Pero Pérez tuvo en contra a su partido. El Nuevo Tiempo, en el momento de Pablo Pérez, le jugó para atrás. Y en Lara le jugaron para atrás a Falcón. Y los tipos sabían, cuando nosotros conversamos sobre estos temas aquí, que aquí se conversan con plena libertad, decíamos, el inconveniente, el talón de Aquiles de la oposición tiene que ver con las mesas. Y cuando preguntamos, eso está arreglado, bueno, todo está arreglado, sí, todo está listo, tenemos testigos en todas partes. Y uno sabía que no, porque yo sabía de gente del Nuevo Tiempo que por la razón que fuera no dio tiempo de que los convenciera. Ahora que tú dices eso, tú sabes que hay mucha gente del Nuevo Tiempo que participó en las elecciones, y la opinión más extendida dentro de los militantes de Un Nuevo Tiempo que estuvieron en las mesas es que a los militantes de Primero Justicia, y también de Voluntad Popular, pero más de Primero Justicia que de Voluntad Popular, dice que no tienen la cultura de la defensa del voto. Mientras que mucha gente, me lo están diciendo, las tigras de Siruma, imagínense ustedes, las tigras de Siruma, que es un grupo de Primero Justicia, de Un Nuevo Tiempo, dice que la gente de Primero Justicia y de Un Nuevo Tiempo no saben defender el voto, no quisieron defender el voto, no pudieron defender el voto. Y mientras esta gente peleaba, la gente, pero están diciendo de primera mano, tomaban una bebida de una infusión de té, que es muy popular en Venezuela, conversaban chateaban por el teléfono, conversaban, y a la hora muchos se fueron antes del resultado final, que no saben pelear el voto. Entonces yo creo que, mira, hay que buscar gente comprometida para este tipo de cosas. Pero entonces resulta que tú, mientras en la mesa de la unidad, y va a ser así siempre, la preeminencia sea de los parlamentarios, de los grupos que tienen parlamentarios, ellos se van a tener teniendo desconfianza, porque Julio Borges quiere ser presidente, y Henry Ramos también, y Leopoldo y Capriles, y a lo mejor hay otros más allí que están esperando a ver. María Corina. ¿El quién? María Corina quiere ser presidente. María Corina quiere ser presidente, y Carlos Blanco vicepresidente. Entonces, mientras esos tipos se ven con desconfianza todos los días, ellos no piensan, eso es mentira que ellos piensan en los venezolanos. Al principio ellos piensan en los venezolanos, pero pasando por ellos. Entonces, por supuesto, en un clima de absoluta desconfianza, la gente no fue capaz de creérselo, de que podían ganar, porque fueron las expectativas las derrotadas. Claro, les fue demasiado sencillo. Mire, pero además tienen que sacar cuenta que la campaña que le hicieron a esta gente desde la época en que salieron a manifestar con los muertos, se los atribuyen a todos. Caiga Hispano, eso.
el caso de Guaripano es uno de los que me llama más la atención. El hombre es capaz de hacer una operación militar que no, al final no sabemos si eso se hizo o no se hizo, pero la información que tenemos es que se hizo. Y después cae como un bebé, como un tonto. Y lo agarra una policía, un retén de policía, y entonces uno, de verdad que yo, que nunca participé en esas cosas, pero que sé de quienes participaron, y que era gente preparada. Oye, aquí mataron a Ruiz Pineda, pero lo estaban siguiendo y lo hagan. Pero los jefes guerrilleros, chicos, hacían y se bajaban del monte, venían, hacían acciones. Se casaban. Y se casaban, chicos. Se divorciaban. Pero Guaripano cayó la otra noche. Pero ¿y cómo es esto, chicos? Y entonces cae Guaripano por sus errores políticos, y entonces resulta que le echan la culpa a Ocarí, chicos. Y después vienen los del este caraqueño, que ellos son fuertes, y entonces no votan por Ocarí, porque Ocarí no es bueno, porque entonces ocurre que en Valencia hay un acuerdo, en Carabobo hay un acuerdo, y la Godarria valenciana no va a votar, chicos. No va a votar porque había que castigar a la oposición. Y entonces hoy, algunos, yo no sé cómo van a hacer los señores irían a ir a las elecciones y volverán a ganar Chacao, Baruta y Latillo, pero yo creo que Sucre lo tienen perdido. Y entonces van a perder lo que antes habían quitado. No, digo, hay que tranquilizar hay que enfriar las cabezas y ver qué van a hacer. Pero lo que sí estoy seguro es que el desconsuelo y el desconcierto que le generaron al país, los dos, porque yo como tú estoy de acuerdo en que la abstención pudo faltar. Sí es verdad que la abstención perjudicó, porque Penfold no analiza que no todo el que se abstiene militantemente, pero hay una abstención que fue militante. Y esa abstención militante entre un 10, un 12 y un 15%. Tiene audiencia. Tienen audiencia. Claro, para ser abstencionista no tienes que tener miembro de mesa, ni tienes que hacer nada. Hay de verdad, claro. La gente que encabeza el sector abstencionista, hoy María Corina vuelve a repetirlo hoy, vuelve a repetirlo Manuel Malaver, es decir, tienen audiencia, tienen un público cautivo. No sé si es el 20, el 15%, pero es un público cautivo, claro, que se moviliza con emoción y con rabia. Y que prefiere al chavismo gobernando, porque vinieron un enemigo definido, a tener a tipos de la mesa de la unidad con los que van a tener que coexistir o van a tener que enfrentarlos de otra manera. Se están peleando el país. Entonces resulta que para los que manejan la abstención es mucho mejor enfrentarse al gobierno y ganar posiciones que dejar que esa oposición electoral gane, porque se les va a poner la cosa más lejos, porque ellos quieren gobernar. Carlos Blanco quiere gobernar como cuando gobernó con Pérez, y ¿saben lo que significa eso? El Carlos Blanco es el factotum de toda la política abstencionista detrás de la señora. Él está detrás de la señora María Corina, pero eso no lo dice nadie, porque no quieren darle cartera a Carlos Blanco, pero ya está. Y les ganó la elección, les creó problemas, les impidió que mucha gente se le sumara, es verdad. Y Voluntad Popular, ese atajo de ingenuidad, yo no sé si son más ingenuos que irresponsables, pero es una cosa loca, chicos. La jefe de Nación Internacional propuso abstención, y el jefe y los alcaldes que quitaron también propusieron abstención, y entonces no había la voz, la gente decía, pero bueno, ¿y qué piensa Leopoldo López? Leopoldo hizo un mutismo increíble. Claro. Nadie sabe. Y la muchacha también. Lilian Tintori. Claro. Nadie sabe qué pasa con Leopoldo López, que es el otro factor importante de la oposición, pero de verdad que está disminuido, está silenciado. No sé si lo silenciaron o se silenció él de tanta incertidumbre que hay, prefirió quedarse, como decía Caldera, como en la reserva. Bueno, el caso es que alguna gente de la oposición, incluyendo a Capriles, dice que la vía electoral está liquidada. Entonces, si la vía electoral está liquidada, díganos cuál es la vía. Claro, chicos. Y es además, decir, yo no puedo decir la vía electoral está clausurada y no propongo un plan diferente. ¿Cuál es el plan diferente a la vía electoral? No, pero además Capriles perdió una elección con Maduro. La perdió porque ellos no pudieron lograr en el CNE demostrar que había perdido. Entonces resulta que en ese momento, cuando él pierde por poco margen, no consideró que la vía electoral estaba agotada. Ahora sí, después que nos mandaron a ir a elecciones, que llevaron a la gente a la elección, entonces ahora le dicen, no, mira, nosotros ahora consideramos que la vía electoral no es... Entonces, ¿cuál es la otra vía
Capriles y entonces no te dicen nada. Y tú sabes cuál es mi opinión sobre el liderazgo nacional, pero echarle más leña al fuego pareciera que no tiene mucho sentido, pero hace falta que alguien en la oposición salga a decir la cosa, pero yo tenía esperanza que en algún momento fuese Leopoldo o que fuese Ledesma, pero Ledesma, chicos, es más torpe que los torpes. Ledesma es torpe. Ledesma, yo te digo, si uno de los que perdió la mesa, pero Ledesma perdió todo. Ledesma lo perdió todo porque no fue capaz de asumir la responsabilidad de decir, mira, no, este es un momento así, para después tener autoridad moral para hablar. No. Él tiene que dejar de esconderse detrás de Mixi. Ledesma tiene que dejar de esconderse detrás de Mixi y escribir él, a riesgo de que lo metan preso en Ramo Verde, porque es que si Mandela hubiera hecho lo mismo que hace Ledesma, cuidar la casa por cárcel o Leopoldo. Hay unos tipos que están presos en el SEBIN, entre ellos Coicochea, es que de alguna manera esos son los que están sufriendo, o el muchacho Salet, están sufriendo, de verdad, y hay muchos presos políticos que están sufriendo. Wilmer Azuaje, ¿vale? De Barinas. Sí, de todas maneras, mira, se perdió mucho. Mira, alguien debería aportar solución a esto, porque los abstencionistas deberían aportar cuál es el plan B. Capriles debería aportar cuál es el plan B. Ledesma debería aportar cuál es el plan B si las elecciones no sirven. Y si, ¿cómo se llama? Carlos Blanco, Marianela Salazar, ¿cuál es el plan B? Volver a la calle, volver a la salida, como dice Manuel Malaver hoy. Retornar a la salida, volver a cerrar las calles, volver a interrumpir la vida cotidiana de la gente, porque la calle lo es todo. La calle puede ser un factor importante, y es un factor importantísimo siempre cuando lo acompañes con otras estrategias, pero la calle por sí sola en Venezuela lo que ha producido son 170 muertos, los 43 del 2014, más los 130 del año pasado, de este año. Entonces, mira, yo creo que aquí falló fundamentalmente la oposición, es decir, como su estrategia electoral, su estrategia política. Yo creo que es necesario volver a retomar el asunto y recuperar la política. Yo le escribí a Juan Pablo Guanipa el sábado de que se juramentara ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, amigos, vamos a una pausa y ahora les voy a contar que Vargas Lleras, un candidato con muchas chances de ganar en Colombia, señala que los cubanos están en el Arauca. Y ya salió a la izquierda a decir que no, que ellos estaban allí pasando unas películas. Con eso regresamos. Aquí seguimos, amigos. Este lunes de resaca. Bueno, dice Vargas Lleras, un candidato presidencial en Colombia, que los cubanos están en el Arauca, cerquita de los llanos occidentales, que allí van a dar clases de cómo sembrar y cómo lograr aumentar la productividad en la siembra. Un país donde la agricultura se vino a menos. En Cuba, la agricultura se vino a menos. Pero sin embargo, ellos van para Colombia a enseñarle a los colombianos que son productores, buenos productores en la parte agrícola, a enseñarles a sembrar a los campesinos. Es una cosa que se llama campesino a campesino. Vargas Lleras los denuncia, ya salió por supuesto el concierto de decir, no, si es que lo que vienen es, ellos vienen en amistad a las zonas que tenían la FARC. Los cubanos están en Colombia como están en Venezuela. Y por supuesto, Dios quiere que no llegue a pasarle a Colombia lo que nos pasó a nosotros. Oye, ¿verdad que Dios sí? quiera que no, porque entonces los venezolanos no van a tener para dónde irse. Huyendo del castrocomunismo en Venezuela, se van a tener que ir a Colombia. En Colombia va a estar más o menos lo mismo. Yo no estoy criticando el proceso de paz, estoy diciendo que hay que estar alerta, porque en Venezuela, por no estar alerta, vino Chávez, montó el aparato, montó la constituyente, o sea, la Remer y Copey le dieron el apoyo del Parlamento, aquello se convirtió en, bueno, pues, y después el propio Salarremer anda por el mundo huyendo porque le descubrieron que tenía negocios en los papeles de Panamá. Y entonces Salarremer ahora de hombre honesto pasó a ser un hombre deshonesto y total que aquí nadie explica nada. Y desaparecen los líderes. Oye, sí, parece que el chavismo se convirtió en una molienda de liderazgo, chico. Fíjate tú cómo desaparecieron de todo el proceso Alcalá Cordones y Rodríguez Torres, que eran muy... Pero entonces, antes de desaparecer, los mismos de oposición les daban con todo. Mira, desaparece mi Rodríguez Torres.
¿cómo se llama? El amigo nuestro aquí, el pelón Alcalá Cordones. Alcalá Cordones. Y desaparecen además miembros prominentes del... Bueno, desapareció la directiva de la MUT. El único que aparece es Ángel Oropesa. Porque escribe. Ahora, y entonces resulta que viene y se rasgan las vestiduras porque un indio mapuche en Argentina, Santiago Maldonado, se desaparece a Santiago Maldonado y entonces se rasgan las vestiduras y resulta que aquí, y la prensa internacional incluso decía que convirtieron el problema de mapuche, que es los mapuches que están en Chile. No, cerca, frontera con Chile, claro. Pero los indios mapuches son un grupo étnico muy pequeño, pero con algunas reivindicaciones que con toda seguridad son muy legítimas. Y uno de los desaparecidos es Santiago Maldonado. Y que estos grupos de indígenas y no indígenas no son inocuos. Son tipos que participan políticamente. Felipe Quispe, también un indígena, con otro indígena llamado Morales, acaba de reconocer en un libro que ellos forzaron a la muerte de un poco de bolivianos para tratar de sacar a Gómez de Lozada, creo que se llamaba el presidente de Bolivia. Pues bien, la prensa internacional y la prensa argentina dejó entrever que la desaparición de Maldonado era una cosa increíble. Que había que investigar por derechos humanos y por todo, pero incluso decían que era posible que Kirchner, que ganara la elección con el gobierno tan malo que hizo, porque iban a castigar a Macri, porque Macri no había investigado bien la desaparición de Santiago Maldonado, que por cierto apareció en estos días en un río de la zona. Pero los mismos tipos que le pedían a Macri y que acusaban a Macri de torturador y de desaparecer, no han dicho nada con respecto a Alcedo Mora, que va para 4 años desaparecido. Conocido en Mérida, dirigente del partido, que denunció a PDVSA y quizás otras cositas más y lo desaparecieron, igual que a los hermanos Vergel, pero nadie dice nada. Los mismos que critican lo de Santiago Maldonado en Argentina son incapaces de decir dónde está Alcedo Mora. Pero son los mismos que critican de que Rajoy tiene presos políticos, tiene a los 2 Jordis presos políticamente, pero no dicen nada por los 700 presos políticos que hay en Venezuela, chicos. Entonces es una doble moral, sinceramente. Bueno, pero hemos perdido mucho. Yo creo que después de haberse recuperado la oposición, después de haber tenido un discurso que alimentaba miles de expectativas, estas totalmente fueron diluidas, fueron totalmente volatilizadas por el acto electoral casi mágico. Un país realmente sin efectivo, sin alimentos, sin medicinas, inseguridad. Ayer vivimos un acto de inseguridad terrible en el Zulia, en Maracaibo, en la llamada esquina del horror. Unos delincuentes mataron a una señora porque no les dio el teléfono, es decir, la mataron ahí en una esquina y la policía brilló por su ausencia. Pero la policía, esa esquina del horror. Todo el mundo sabe, chico. Está a menos de 1 kilómetro del cuartel general de la policía, que últimamente en Maracaibo están luciendo unas patrullas muy bonitas, unas motos también bonitas, y unos uniformes también. Entonces Arias Cárdenas, finalizando su mandato, creó una policía de élite, ¿no? Y entonces, bueno, allá en la esquina esa, que es la esquina de Delicias, que yo lo vengo diciendo, yo lo digo a la gente, no pasen por allí. Eviten pasar por allí, porque ahí son muchos los muertos y muchos los atracos. Una vez una señora venía de norte a sur y entonces los tipos atracadores que todo el mundo conoce en el sector, conocen los comerciantes, los vecinos, pero no dicen nada porque son bandas organizadas que están muy cerca de allí. Entonces, y los conoce la policía también. Resulta que ella, en norte-sur, ella llega y los tipos le van a atracar. Y un hombre que se viene atrás, un señor que viene atrás de su carro, se levanta, sale armado y hace un tiro. Y los policías estaban chateando a 300 metros. Y cuando ella, desesperada, fue a decirle a los policías, no, nosotros pensamos que habían adelantado la Navidad. Que era unos triqui-traqui. Sí, los policías. Y entonces la gente dice en ese sector que la policía es cómplice. Ayer, desafortunadamente para los maleantes, había unos policías cerca y pudieron detener a uno de los fascinerosos y dar de baja a otro. Pero antes habían asesinado a una señora que el único delito que había cometido era pasar por allí a una hora indeterminada. Entonces yo les pido a la gente del Zulia que vive en Maracaibo, no pasen por allí, hagamos una veda,
hagamos una veda y entonces que todo el mundo sepa que por esa esquina no se puede pasar y la comunidad que se pare allí para que, así como en el pasado trancaban el paso para que generara inconvenientes a los transeúntes y a los carros y la cosa, ahora también en una protesta de 2 horas para que el mundo sepa, porque que lo sepa el gobernador no es un problema, porque en el Zulia no hay gobernador. Ahorita no hay, ahorita no hay gobernador, entonces que lo sepa el mundo entero. Pero que la gente sepa que por ahí no se puede pasar. Eso ahora lo bautizaron allí en la calle, la esquina del horror. Y yo me da pena porque ahí hay carnicería, hay ventas de autos, hay venta de licores, venta de cosas para niños, en fin. Pero no se puede pasar por Delicia. Y les digo, está a menos de 1 kilómetro del cuartel general donde están los policías, los últimos policías de Arias Cárdenas. Entonces, que tú criticas si es verdad, chico, es verdad, porque uno no haya de verdad, uno no haya a quién decirle, pues. Uno no haya a quién decirle, y la gente pasa por ahí desprevenida. La señora estaba esperando de cambiar la luz del semáforo, llegaron los tipos, ella quiso correr porque pensó que podía escaparse, y los tipos la mataron. Y vean en las imágenes que publican en la red, el tipo que la mata, o uno de los que la mata, en una posición que seguramente se la tomaron en el retén porque el tipo está en la cárcel, porque el tipo estaba preso hace un tiempo atrás. Y las cárceles, el retén del Marítimo asignado, ¿por qué? Porque el gobernador saliente ofreció 2 cárceles, ¿no? Ofreció 2 cárceles y no las construyó. Que por cierto debo decir que ayer, viniendo de la costa oriental del lago para acá, de allá de Ciudad Ojeda, pude transitar por la Lara Zulia. La Lara Zulia efectivamente la terminaron en el sentido sur-norte, está terminada. Yo transité por eso ayer. Yo le agradezco a Arias Cárdenas que después de casi 5 años terminara la Lara Zulia, pero dejó el canal que va del puente sobre el lago a Ciudad Ojeda sin arreglar. Sin arreglar, Arias, es que tú no pudiste hacer nada. Yo dije a la gente de Sabana de la Plata, ayer fui a visitarlo y me dijeron, Francisco, tienes que decir que Arias Cárdenas terminó la Lara Zulia, pero que termine ahora lo de aquí, la cosa de Sabana de la Plata, chicos, unos puentes mal hechos y además de eso, la carretera toda con huecos. Entonces digo, es que no hacen nada bien, chicos. Y entonces prometió lo oncológico y nadie todavía está en lo oncológico. Prometió el parque. Ayer en la Circunvalación 1 fui a ver el parque que le pusieron el nombre de un amigo nuestro, de Francisco Delgado. No hay ningún país, chicos. Estaba más bonito cuando estaban los yupas. No hay parque. Ahora las vallas sí. Las vallas para la campaña esto fue un gobierno de vallas. Esto es un gobierno de vallas. Y al final fue de váyase. Váyase para el carrizo. Pero fíjate que no se quieren ir. Probablemente lo nombren el protector del Zulia. Seguramente lo van a nombrar protector del Zulia, a alguien que la desprotegió durante 5 años, pero lo van a nombrar protector del Zulia, y seguramente en el Táchira nombrarán al protector de Táchira y en Nueva Esparta el protector de Nueva Esparta, porque este gobierno no quiere salir, no quiere desprenderse absolutamente de nada. Claro, y esto es un fenómeno, porque ya lo dijimos, este es un país que está en la destrucción casi total, y sin embargo el gobierno se quedó con 18 de las gobernaciones porque en la última hora le hicieron una triquiñuela a Andrés Velázquez, que es el único que tiene las actas, pero Andrés Velázquez está sentenciado por las mafias del oro en Bolívar, por la gente que domina el arco minero y todas las irregularidades que se dan en esa zona bien lejana del país. Es decir, eso fue lo que quien sacó a Andrés Velázquez de la gobernación después de haberla ganado. Probablemente no fue el CNE, fue alguien que le ordenó al CNE que sacara los datos de su página web y pusiera a ganar a Justo Noguera, ¿qué se llama? Sí, al general Justo Noguera. Al general Justo Noguera, que precisamente fue el mismo hombre que llevó a López a la cárcel, ¿no? Fue el que lo condujo, pues, de la mano a López a la cárcel. Así que estamos en esa situación. Intereses oscuros se movilizan, mueven y determinan que Velázquez no ganó las elecciones después de haberlas ganado. Intereses estrictamente económicos. El imperialismo de los metales preciosos determinó que Andrés Velázquez se fuera de la gobernación sin haberla perdido. Eso es. Pero esta gente no se quiere ir, es decir, se pierden gobernaciones y le imponen unas autoridades únicas que terminan no haciendo nada.
obviamente, ¿qué ha hecho, qué hizo la Farías como autoridad única? No, es que el común denominador de los gobernantes del chavismo es que no hacen nada. Es que fíjate tú lo siguiente, si ellos hicieran algo a favor de la gente, a favor de venezolanos, yo no tendría inconveniente en reconocerlo e incluso en algunos casos votar por ellos. Pero es que todo lo que pasa es culpa de los demás. Ellos no tienen responsabilidad en nada, ellos no son responsables de nada. Por ejemplo, hay problemas con la carne. La carne va para 100.000 bolívares, me decías tú en estos días, yo no quería creer. Pues sí, y el queso va para 70 y los huevos van para 80 y aquello es un desastre. Y yo me pregunto, ¿cómo se alimenta el venezolano? ¿Comiéndose el carnet de la patria? ¿O con la bolsa o con la caja? Y vienen pagos de deuda y el gobierno va a pagar la deuda para seguir hambriando al pueblo venezolano. Y entonces, pero resulta que el mismo venezolano, hay que reconocerlo, acepta lo que dijo Maduro. Estamos jodidos, pero felices, sí, estamos contentos. Pero felices. Mira, porque es que está bien, la mesa de la unidad cometió errores, hubo la abstención y tal, pero una buena cantidad de venezolanos debe estar viviendo bien o recibe un subsidio del gobierno que uno no ve, porque no hay razón para que alguien a quien no le debe alcanzar el salario para vivir, vaya a una mesa de votación y sea capaz de vender el voto por una caja de comida. Pero ocurrió, Francisco. Bueno, ocurrió mucho además, porque no se explica que de una elección a otra, sin haber mejorado las condiciones económicas, materiales del venezolano, el gobierno haya recuperado 650.000 votos y la oposición perdió 2.300.000 votos. Eso no entra en la lógica de nadie. Eso tiene que tener una explicación sociológica, política, psicológica, pero funcionó. Yo creo que lo que dice Penfold funcionó. Lo que se llama el clientelismo autoritario, la presión y el control social que el gobierno tiene sobre los venezolanos a través del voto de la patria, a través del carnet de la patria, a través de algunos mecanismos autoritarios que el gobierno ha movilizado. Porque no se explica. Si tú me hubieses dicho, no, es que lo que pasa es que el gobierno rectificó y después de haber perdido las parlamentarias, empezó a hacer un gobierno más o menos bueno. Y devolvió a la sociedad civil algunas cosas que había tomado, devolvió al mercado, a la ley de la oferta y la demanda, algunas empresas con las cuales había el control y había expropiado, eliminó el control de cambio, el control de precios más o menos equilibrado. No, nada de eso pasó, al contrario. El país siguió hundiéndose y se hunde todos los días más. Y se espera que la inflación a finales de año esté alrededor del 800% y el año que viene supere esa verdad y se coloque en 1.200. Entonces no se explica por qué el venezolano prefirió votar por un kilo de carne de 100 bolívares. Pero para que tú veas, tú sabes que el camión de gasolina de 91 octanos, la gandola tiene 36.000 litros. Tú puedes adquirir una gandola de gasolina de 36.000 litros de gasolina de 91 octanos por $1. Sí, porque está por $1. Claro, por $1. Y el camión de agua de 10.000 litros tiene un precio de 100.000 bolívares. Es más caro que la gasolina. Ahora, ¿para qué sirve esto? Para que haya algunos que vienen haciendo negocios con la gasolina. Es mucho más rentable. ¿De acuerdo? Esa gasolina a un bolívar que venden en Colombia y fuera de Venezuela, a otros países, es un negocio. Entonces, ¿quiénes controlan la salida de los combustibles? Los mismos que reciben los dólares a 10. Entonces, si ellos reciben los dólares a 10, son acusados internacionalmente de estar haciendo cosas poco santas y además tiene la manguanga de la gasolina. ¿Tú crees que van a aceptar que Andrés Velázquez les gane la elección en Guayana o que se puedan ir lisos entregando una elección, entregando la votación de tal? Ahora, ¿qué ocurre? En esas condiciones lo mejor es llamar a la abstención. Pero una elección es una acción militante. Es decir, hay que organizar a la gente y hay que además utilizar cada acto electoral en un acto de rebeldía y de protesta. Pero no, los tipos estaban peleando para ver quién se quedaba con la alcaldía o quién se quedaba con la gobernación o salir de un gobernador que no te gusta. Es que hay tipos que no les gusta, chicos. Yo me acuerdo que Enrique Mendoza, no era gran cosa, pero Mendoza era un buen gobernante. Y Mendoza, el caraqueño votó contra él. Se lo decían a ti. Y preferían un chavista. Entonces, esa es la Venezuela.
que desgraciadamente tiene muchos venezolanos que están sufriendo, que aquí dijeron que habían acabado con la pobreza, pero ve a la calle. Bueno, ¿Y de quién es la culpa si han gobernado 19 y van para 20 años? Sí, las estadísticas dicen que se ha incrementado la pobreza hasta el 80% de la población. Fíjate, la iglesia, Cáritas lo señala en sus estadísticas, la iglesia también, ¿cómo se llama? En su documento de la conferencia episcopal lo señala, y las encuestas de la UCAP lo dicen. Es decir, los venezolanos cada día somos más pobres. Claro. Y por eso es que los venezolanos se van, casi 3 millones de venezolanos están afuera. Cuando hablaba con un venezolano que se fue, me dijo, me fui de Venezuela y no regreso más, y no quiero saber nada de Venezuela. Y le dije, pero mira, esta fue la Venezuela donde tú naciste, estudiaste, te formaste, tuviste tal, sí, lo tuve. Pero siento que los lazos con el país se rompieron. Y dije, bueno, seguramente, ¿no? Yo, por supuesto, quisiera pelear para restablecer la democracia, pero aún el que quiera comenzar hoy a pelear por la democracia le va a costar mucho. Le va a costar mucho porque el gobierno lo que tendría que hacer, y a lo mejor lo hacen, es hacer una elección de Asamblea Nacional. Convocar a través de la constituyente una nueva asamblea nacional, disolverla como la puede disolver el presidente de la República. La disuelve y convocan elecciones pasado mañana. ¿Ya bueno? El caso es que, bueno... No te estoy diciendo, y la van a terminar aceptando, y seguramente van a participar en esas elecciones, los mismos que dicen que no se tenía que juramentar los gobernadores electos, porque como si los gobernadores electos hubiesen sido electos por ectoplasma. No fueron electos por gente que está ahí, que quiere que vayan a gobernar, que por lo menos, chicos, darle la palabra a un gobernante que sea capaz de enfrentar al gobierno. No, porque entonces vamos a reconocer la Asamblea Nacional y vamos a traicionar a la gente. No es mentira, eso es mentira. Lo que pasa es que en la medida que pasa el tiempo, en esa medida las posibilidades de hacer alguna cosa están vedadas, porque es que la pelea hay que darla también allí. Eso no quiere decir que tú abandones otro método de lucha, pero tenías que tenerlos ahí, y tenías que montar un plan concertado para que esos gobernadores le hablaran al país y le hablaran a la comunidad internacional, que hace mucho y hace poco. Esa comunidad internacional hace mucho y hace poco ha sido imposible, y entonces lo que hace son medidas económicas y los tipos gozan. Las medidas económicas, primero que ellos no deben tener plata en los Estados Unidos, y después al único que afectó a las medidas económicas es el Carrá. Y no tanto por la plata, porque Carrá tiene real. El problema de Carrá es que no se puede comer las hamburguesas de counter, y eso, y te advierto, se las pueden traer. Claro, porque fíjate, tú por ejemplo en Estados Unidos hay un servicio que tú quieres comer la hamburguesa de una casa especializada que hay en Chicago, y te la traen a Miami. Te traen la hamburguesa a Miami, calientica, y tú la vas a buscar al aeropuerto y te comes la hamburguesa que pueden hacer en Alaska. Bueno, yo he dicho... entonces Carrá tiene el mandado hecho. Es que el problema es que Carrá... pero es que Carrá no puede. No tiene tarjeta de crédito, no funciona. Y esa tiene que comprarla con tarjeta de crédito previamente. Entonces, pero por el único que ha tenido problemas, además todos también. Es que ellos no son tontos, ellos tienen su dinero en Corea del Norte, en Irán, en Rusia, en China. En Rusia. Claro, ni tonto que fueran. En Cuba no, porque los cubanos son muy ladrones y se quedan con la plata. Se quedan con la plata y se echan a reír. Se quedan con el dinero. Si los cubanos son malosos en eso, ¿no? Entonces le recomendamos a los chavistas que no vayan a dejar su dinero en Cuba. No. Hay un menú de opciones superiores inclusive hay países que no son tampoco tan autoritarios, que ellos pueden gozarse una y parte de otra en esos países, y que no están sometidos al control de los Estados Unidos. Pueden ponerlo en Francia, por ejemplo. Sí, hombre, en Francia, en España, en Cataluña. En Cataluña, que ahora va a ser independiente de la República. Porque ahora la gente me decía, Francisco, quiere decir que como Maduro le dio el apoyo a Cataluña independiente, ¿tú crees que nosotros en el Zulia, Néstor Suárez, de rumbo propio, está proponiendo, Néstor Suárez propone la independencia del Zulia? Pero Néstor Suárez propuso la independencia del Zulia y lo llamó, le iba a meter preso el SEBIN. A Néstor Suárez, cuando andaba con eso de los embelecos de la independencia del Zulia, lo llamó el SEBIN. Y Néstor Suárez podía decirle ahora, mira,
¿Verdad que sí? Claro, y ustedes en Cataluña. Es como me pasó a mí. Tú sabes que yo firmo contra Chávez. Porque yo tenía unos amigos, Gómez Febres y allá en Maracay y la gente, y entonces Arias Cárdenas era el jefe del Partido Unión, y Arias Cárdenas estaba aquí cuando eso. Claro, Entonces, era gobernador. no era gobernador, Ya estaba, sí. Entonces acuerdan firmar para sacar a Chávez, y yo firmo. Entonces Vengo yo. te quedaste sin la... No, aguanta, yo firmo, todo perfecto. Entonces hay en el Hotel del Lago eso ya no se llama Hotel del Lago, ahora tiene otro nombre, un nombre muy bonito. Entonces resulta que yo voy a entrar al show petrolero, y cuando voy a echar al show petrolero, aparece mi nombre. Usted no puede entrar. Y yo veo, cuando yo veo así en los salones, veo a Arias Cárdenas y a Salvador González, que habían estado conmigo firmando. Ajá, firmaron el mismo día, inclusive. Sí, porque era un mismo día. Yo firmé por ahí por el Colegio Altamira y ellos también estaban firmando por ahí. Entonces yo le dije, mire compañero, yo vengo para acá por cuestiones profesionales y tal. No, pero que usted firmó, usted estaba liquidado. Le dije, ajá, y aquellos dos que están allá, Arias Cárdenas y Salvador González, ¿por qué se están adentro? Si ellos también firmaron, si yo lo vi firmar. Bueno, es que a ellos se les arregló la cosa. ¿Por qué no me la arreglan a mí? Entonces, no, pero compañero, entonces alguien dijo, déjalo pasar. Pasaste. Pasé. Bueno, y le dije, ustedes firmaron contra Chávez y me hicieron firmar a mí contra Chávez. Y ahora están con Chávez. Y ahora ustedes están con Chávez. Francisco, bueno, pero finalmente tú sabes que tú tienes tus embelecos. Tú sabes que el agua de limón sin azúcar es agria. Sí. Es agrias. Al final tus embelecos te ponen. Bueno, porque claro, porque nadie que dice estar contra el gobierno va a recibir un televisor de 200 pulgadas. No, de 200 no. De 200 no, porque tú pierdes credibilidad cuando Pero, ¿de cuántas pulgadas era? 182. Es lo que estoy redondeando, chicos, 200 pulgadas. Hermano, pero tú pierdes credibilidad porque no uso. Tú me preguntas, Francisco, ¿de cuánto fue? ¿Cuánto fue el televisor? 182. ¿Y los cauchos? ¿De qué ring era? Muchachos, 15. Ok. ¿Y la neverita aquella que te dieron para meter los vinitos y la cosa que está? Esa me la dieron, esa no me la dieron por votar. Esa me la dieron por otras actividades. ¿Y las 5 bolsas CLAP que tú recibes mensualmente? Bueno, eso es otra cosa. Las bolsas CLAP no... Porque ellos saben que yo tengo familia, la familia mía es numerosa. Lo único malo que yo al gobierno le he criticado es que cuando yo fui a votar en la constituyente, que me tocaba votar, entonces yo quería registrarme como un sector. Y entonces yo voy y me dicen, ¿ustedes qué sector es? Y yo, pescador. Entonces la muchacha que me di ahí me dice, ¿pescador tú? No tienes que eres pescador. No, no soy pescador, yo soy Margarita, pescador. Ahí todos somos pescadores. Entonces, ¿cuál es tu actividad principal? Yo, sacar guacucos en la guardia. Tú lo que eres guacuquero. Entonces, pero es que esta constituyente es para los pescadores, no para los guacuqueros. Y ese día entendí yo que yo era el guacuquero. Claro. Ese fue ese día. Ahora, eso no era mi culpa. Pues yo no sabía que sacar guacucos en la guardia. Y a mí me embromaste, porque cuando yo pasé por el centro, si unas son de roja y otras son de arena, aquel es guacuquero y este es cuquero. Y así. Sí, no. Vamos a la pausa, Mario, ya regresamos con los guacucos de Maracaibo. Aquí seguimos, amigos. En esta mañana del día lunes ya. Oye, mañana es 24. Mañana es 24 de octubre y no hay programa de televisión. El miércoles regresamos con ustedes. Mañana, todo parece indicar que mañana no va a haber programa, pero que tampoco Guanipa se va a juramentar en la Asamblea Nacional. Sí, yo creo que ya... No, ya no se van a juramentar. Guanipa no sé si decidió, lo que pasa es que los factores que acompañan a Guanipa, factores políticos me refiero, porque una cosa es curiosa. Yo he hablado con mucha gente en Maracaibo y con la gente con la que he hablado dice querer que Guanipa se juramente, porque es decir, ganó la gobernación en buena lid y sería terrible que la perdiera por este gesto de que juramentarse significa legitimar la Asamblea Nacional Constituyente. Yo no sé lo que la gente entiende por legitimación, ¿me entiendes? Porque la legitimación, ¿quién la ofrece, quién la da y quién la regala?
es el soberano. La constituyente fue un instrumento fraudulentamente elegido, porque fue fraudulentamente convocado, porque además de eso la votación fue totalmente alterada y ahí no votaron 8 millones de personas, todo el mundo vio que había una soledad en los centros de votación y que de haber sido así, obviamente una elección competitiva, competida como fue la de elección de gobernaciones, probablemente el gobierno hubiese sacado más de 8 millones de votos y al contrario, votó lo que realmente ellos tienen, son 5 millones de electores. Entonces yo no sé realmente qué es lo que se entiende por legitimación, por legitimidad, porque la Asamblea Nacional Constituyente, sus razones no las comparte nadie, las comparte un pequeño grupo del chavismo. Y la legitimidad se mide porque las razones que esgrime ya no son compartidas por la gente, no es reconocida por la gente, la constituyente no es reconocida por la gente. Si en un acto de voluntad política va Juan Pablo y los otros 4 gobernadores a juramentarse, y dicen como Chávez, yo vengo a juramentarme ante esta Asamblea Nacional Constituyente que no representa a los venezolanos, sino que está formada por 500 personas que no le dicen nada a los venezolanos, yo me consideraría satisfecho que en un acto de rebeldía de verdad, Juan Pablo Guanipa le dijera 4 cosas a la Asamblea Nacional Constituyente juramentándose, porque Chávez hizo lo mismo con Caldera, con Caldera envejecido, con Caldera enfermo, le espetó aquella cosa en la cara y sin razón alguna, pero lo hizo y la gente lo aplaudió a rabiar. Se pasó Chávez en ese momento la Constitución por el bolsillo de atrás. Nadie dijo nada. Igualmente puede ser ahora los gobernadores, pasarse la constituyente por el bolsillo de atrás y dar un claro mensaje de rebeldía y no perder las gobernaciones que tanto esfuerzo le costaron a la oposición, dividida, maltrecha y golpeada como está. Pero no, parece ser que los factores políticos prefieren ser, no sé cuál es el nivel de consistencia que dicen tener o de coherencia, porque a los únicos que les pueden dar y rendir cuenta es al pueblo que votó por ellos. Y todo el mundo sabía que esto iba a pasar. Cuando Juan Pablo Guanipa inscribe su candidatura ante el CNE, él sabía que este acto se iba a producir, porque ya el gobierno lo había anunciado más de una vez. Gobernador que no seguramente está fuera. Y ellos sabían. Ahora, no es lo mismo, Arena, que 15 o 16 gobernadores, como se tenía previsto ganar. Exactamente, hagan un acto de rebeldía como este. Un acto de rebeldía, pero 5 tipos que ganaron una elección donde la mayoría de ellos reconocieron que perdieron la elección. Había que hacer un alto, porque lo que ayer fue verdad, hoy pudiera haber dejado de serlo. Y hay razones de tipo moral y político que, por supuesto, sirven para justificar cada una de las posiciones. Pero lo cierto es que el gobierno ha manifestado que si no van a elecciones, si no se rejuramentan, van a ir a elecciones. Elecciones que obviamente van a perder. Y así quedarán satisfechos todos. Mientras que por lo menos, aún como sea, esos 5 gobernadores se convierten en un talón, en una piedra en el zapato. Y hay que ser pragmático en estas cosas. La política a veces obliga a tener que tomar decisiones de esta naturaleza que a veces pudieran no ser entendidas, pero es la salida, no había otra. ¿Qué va a pasar? Bueno, ok, se pierden todas las gobernaciones y ellos tienen todo el control. Y van a decir, mira, nosotros le ganamos la elección porque ellos no se sujetaron a esto. No es lo mismo 5 gobernadores denunciando al gobierno nacional, asumiendo la responsabilidad de denunciarlo, con todas las cosas que hay que hacer, que estar en sus casas. Ya no volveremos a participar en elecciones porque eso no las van a ganar. Como no van a ganar las parlamentarias, como no van a ganar las elecciones de alcaldes, como no van a ganar las elecciones presidenciales. No las van a ganar. ¿Por qué? Porque previamente tienen que ponerse de acuerdo y hacerle ver a la gente que están de acuerdo en algunas cosas importantes y que es estratégico a la unidad. Pero mentira, la unidad la usaban como coartada. Es una coartada la unidad. Y ellos lo saben. Todos trabajando para hacer ello. O había necesidad de armar la bobería en Maracay. La gente se dio cuenta. Y el gobierno había actuado, según su manera de actuar, inhabilitando a Mardo. Fueron inhabilitando y pusieron candidatos a su gusto.
Pero tú también tienes que saber que la lógica del gobierno es otra. Tú no puedes jugar con la lógica formal contra un gobierno que actúa de manera, se siente demasiado apoyado porque ellos controlan la Fuerza Armada. Entonces María Corina tiene su fuercita armada con quien se reúne. Y seguramente esa fuercita armada le dice, no te metas con esto porque yo sé. Y la oposición cree de verdad que si ellos llegan a ganar alguna vez las elecciones van a seguir este alto mando militar que hasta ahora los va a apoyar. Eso no es verdad. Ellos pueden tener diferencias, pero esas diferencias no los llevan a facilitar el camino a la oposición. Pero desgraciadamente Borges, Ramos, Leopoldo López y el grupo de ellos, el grupo de Bancanieves y el Nuevo Tiempo, ellos de verdad no creen. Rosales creía, por ejemplo, que el gobierno lo iba a habilitar. Rosales estuvo esperando hasta el último momento que lo habilitaran, porque tenía un acuerdo con el gobierno que lo habilitaron, no había otra explicación. Y no lo habilitaron y lo dejaron por fuera. Y en el interín tuvo que traer a Evelyn, que estaba en Miami, para poner la candidata contra Guanipa, que además Evelyn casi le gana a Guanipa. Perdió por 3 puntos. Esa es la oposición. Ahora, cuando uno dice estas cosas aquí, hay quienes se molestan de verdad. Pero hay que decirlas. No para que te hagan caso, pero por lo menos para ponerles al descubierto. Con los diálogos. Oye, chico, no es posible que los tipos digan, vamos a ir a tal parte y van fulano. No, uno se entera porque lo salen en las redes, chico. A Rosales lo captan en un sitio entrando a una reunión y al otro, entonces uno no sabe si están allá, si entonces dicen, eso es mentira, porque él está comiendo pastelitos en el centro de Maracaibo. Y ¿es o no? ¿Es o no? Sí, pero chicos, tú vas a negociar, cuando iban a negociar los vietnamitas con los americanos, ¿quién iba a negociar? Henry Kissinger, y por los tipos directamente. Directamente, si entonces todavía y luego de la reunión había una minuta. No, hay una minuta y entonces el gobierno dice, le dijimos a Henry Ramos que le íbamos a dar 2 gobernaciones. Y enseguida Henry Ramos dice, mentira. Entonces la gente de oposición le crea a Maduro y no le cree a Ramos. Así Ramos haya dicho la verdad, no le cree. Porque desea sentir que tiene razón, que ellos son, mira, que los demás son traidores. Y en eso se la pasan. Sí, pero te digo tú no ves cómo salen esas figuras que yo no, de verdad que no sé dónde lo sacaron, de verdad que los García Bán, chicos. ¿Dónde sacaron ese hombre, chico? A García Banchi. Bueno, ¿quién le dio algo para que ese hombre regresara a la política como Aristigueta Caranco, chico? Dime tú quién. ¿Ah? Yo sé quién es Dios, bebé. Ellos hablan, tienen su público cautivo, tienen su público lector. Es increíble la cantidad de gente que retuitea el artículo semanal de Marianela Salazar, el de Carlos Blanco. Es decir, hay un público cautivo que es el emisor de esos mensajes tienen. Y tiene un impacto de verdad, tiene un impacto, crean opinión. Para un sector de la población, esos son locutores muy autorizados. Y no importa lo que uno diga, siempre lo que ellos dicen es la verdad. Bueno, basta escuchar y leer a María Corina Machado, que dice, yo no voy a votar, pero no estoy llamando a la abstención. Pero las razones por las que yo no voy a votar es esta y esta y esta y esta, y por supuesto se convierte de hecho en un acto de llamado a la abstención. Eso ocurrió en los días anteriores. Y los sectores que realmente querían elecciones, bueno, su mensaje o su estrategia no funcionó. Sí, fracasó. Funcionó el clientelismo autoritario, como dicen, funcionó los puntos rojos, funcionaron la presión, el control social, eso funcionó, al gobierno le funcionó y obtuvieron un triunfo, si bien un triunfo no pírrico, pero un triunfo que puede ser bien transitorio, porque estos procesos van y vienen. Y de hecho, en todo caso, la oposición tiene que pensar en una estrategia que resuelva el problema del control del voto previo al proceso electoral mismo. Se tiene que pensar en cómo realmente volver a reconstruir los nexos de afectividad, de sentido con respecto a la oposición que votó por ellos por casi 8 millones y que ahora nada más puso en la mesa 4.200.000 votos. La pérdida fue considerable. No fue una pérdida, no fue una buruza lo que perdió la oposición electoralmente hablando en este proceso electoral.
¿Qué hacer? Bueno, eso tendrá que pensarlo. Nosotros no tenemos la bola de cristal para decir qué hacer. Nosotros no sabemos qué hacer tampoco, en todo caso. Y si lo decimos, nadie nos va a parar, porque nosotros sí es verdad que no nos paren. De verdad que nosotros sí no somos locutores autorizados en este caso. No, claro que no. Porque hemos advertido durante mucho tiempo algunas cosas y la gente hace lo contrario. Verbigracia, este asunto de la juramentación de la Asamblea Nacional Constituyente, hay voces que llaman alta traición a ir a juramentarse. Alta traición. Alta traición al pueblo zuliano sería de no juramentarse y darle la gobernación de facto al gobierno. Ya Maduro anunció nuevas elecciones, donde no puedan concurrir los que ganaron y no fueron a juramentarse. Porque él los va a inhabilitar. Él los inhabilita. Entonces, a nosotros nos dijo el gobierno que el gran poder suprapoder aquí es la Asamblea Nacional Constituyente. No es verdad. El poder suprapoder es Maduro, que se asume tan por encima. De verdad, es una cosa increíble, porque por la mediocridad del personaje, se sube tanto por encima del asunto, que ha dicho: yo no le temo a nadie, ni siquiera a Dios. Yo he escuchado mucha gente que dice: se sentenció. No se sentenció nada. No se sentenció nada, porque lamentablemente Dios no tiene nada que ver en estos asuntos. Y Maduro puede decir lo que quiera y lo que pueda, porque obviamente tiene el poder en sus manos, el poder de la locución, el poder armado, el poder de la justicia, el poder electoral y el poder de lo poco que hay en el país, ¿no? No, o sea, y lo malo de todo esto es que tú tienes a unos tipos que están escondidos, pues. El problema es que están escondidos. ¿Como quiénes? Los de la oposición. Tú no lo ves sin nada. Ahorita los medios están dados para acusarte de traidor. Para acusarte de traidor. Pues. O sea, ahorita el que diga algo es un traidor, pues, un traidor. Pero increíble, ¿no? Lo que la gente dice, sin analizar, simplemente con la idea de que o se hace lo que nosotros creemos que debe ser, o tú eres un traidor. Y yo, chico, yo me declaré traidor. Bueno. Desde ayer en la tarde me he declarado traidor y no pienso salir de la traición hasta que... Ahora, si no se incorporan y no hacen nada, perfecto. Yo preferiría que... Es más, yo quisiera que acertaran, ¿no? Oye, por cierto, ¿tú sabes que ayer me encontré con una persona muy importante en la universidad y me dice que el gobierno acaba de aprobar el presupuesto universitario para el año que viene con 2 rubros nada más: pago de personal y providencias estudiantiles. Deja a la universidad sin poder funcionar. No hay gasto de funcionamientos para nada. Es decir, no hay investigación, es decir, no hay mantenimiento de las estructuras físicas de la universidad. Es decir, muchas veces hemos dicho que el siguiente paso del gobierno es tomar a la otra institución, la otra es la iglesia, que no se ha plegado al gobierno. Entonces probablemente vengan por las universidades, porque si las dejan sin poder funcionar, obviamente el otro paso es tomarla definitivamente. Hay muchos sectores en la universidad que son prochavistas, que aplauden esta decisión. No darle a la universidad absolutamente nada que no sea para el pago de personal. Y la dejan sin poder sin funcionar y sin nada. Es lamentable el estado de la universidad. Uno se pasea por los pasillos de la Universidad del Zulia, por la facultad que tanto quisimos en algún momento, y da lástima, da pena ver las instalaciones físicas de la universidad. Es un verdadero desmadre realmente lo que está ocurriendo en las universidades. Como al gobierno no le interesa la educación y le interesa el conocimiento, las deja morir de mengua, que es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Hay muchos mensajes, Francisco. Léelo, aprovecha que tenemos unos minutos. Hay unos muy importantes, otros no tan importantes, unos realmente. Por ejemplo, usted nos dice, José Palencia nos dice: no se debió formar tanta laraca, y Juan Carlos se debió juramentar de una y listo. Si le quitan la policía, mejor, eso es un dolor de cabeza menos. Dice, Maduro dijo eso, y Dios lo va a castigar por lo que dijo. Ante la caída viene mira lo que dijo Chávez y ve lo que le ocurrió. Saludos. ¿A qué hora es la entrega del premio de BES o DIVES de la FIFA, donde participa Deina Castellanos? No sé. Yo creo que ya debe estar funcionando, ya debe andar. Ronald debe saber. Al mediodía, pero ya al mediodía en Londres andando, ¿no?
Al Ah, es de mediodía. aquí, es en la noche. Es en la noche. Sí, es en la tarde, sí. Ah, bien, buen, bien. buen día. Bueno, pero eso lo va a ganar Cristiano. Ya la campaña publicitaria que ha hecho el Madrid y compañía es increíble. Esto pasó aquí en el sector Puerto Urdaneta, en La Cañada. Mi nombre es Gregory Javier Díaz. Y dice, no sé qué fue lo que pasó. Buen día, yo le aseguro que a mí me lo dijeron, vecino, usted es cuálido. Y le dije, ¿por qué si usted cambia el voto de Guanipa por Arias le vendemos la caja de clap? Ah, bueno. Full sintonía de los patrulleros, saludos, bueno, menos mal. Los patrulleros no están viendo, menos mal. Isidro Reverol, cédula de identidad número tal, dice, ustedes, especialmente el señor Francisco, se ha convertido en un filántropo en favor del gobierno. Un filántropo. Sí, no sé qué quiere decir con eso. No sé, buenos días, mi hermano. Si se van a juramentar los gobernadores, ¿por qué? ¿Para qué los pusimos? Dice. Dice Buffer que no nos está viendo en internet. Dice que está viendo la pata del colibrí del día sábado. Y bueno, yo le dije que bueno. Este nos envió un mensaje que dice que nos envió un mensaje, ¿cómo sería que dice contenido no admitido? Fue tan fuerte así que no le Que parece ser que no lo Bueno, admitieron. arena. Buen día, en el barrio Panamericano dijeron, si gana Arias damos la caja del CLAP y si pierde no las quita. Pero no solamente eso, sino que no están recogiendo la basura, chicos. No recogen la basura. Y cuando le preguntaron, él no, es que sí, es que eso es culpa de Guanipa, que como gobernador no ha recogido la basura. ¿Sí? Sí, señor. Dice, hay una canción que dice, todo se derrumbó. Este tema deberían colocárselo a Juan Pablo Guanipa y a ustedes mismos también. Bueno, Claro, nosotros sentimos sí. eso también, sí, claro. Hace 2 meses, dice, no nos envían agua y no pasa el aseo en el barrio Ana María Campo de la parroquia Raúl Leoni. Oye, por cierto, que ahora que tú dices que la culpa es hay más de un mes que no pasa el aseo urbano a recoger la basura. Las calles están llenas de basura por todos lados. Y los apagones regresaron y las colas en las gasolineras han regresado después que pasó el proceso electoral, de tal manera que usted puede pasar fácilmente más de media hora en una estación de servicio esperando que le sirvan gasolina. Y lo curioso es cuando uno llega ahí a echar gasolina, uno le pregunta a los tipos que atienden, pero chicos, ¿no hay gasolina? Sí hay. Y entonces las colas son enormes, ¿no? Pero hay mucha gasolina en las calles, ¿viste? Sí, en las calles hay gasolina, claro. Se consigue más y me dijo un tipo que se la van a poner a mejor precio. Dice el señor Álvarez, lo peor de la Asamblea Nacional Constituyente es que no ha servido para nada. Pero alguien pensó que el gobierno creó, mira, una Asamblea Nacional Constituyente y Diosdado dijo que eso podía durar 2 años o más, lo que quiere decir que ellos desde la Asamblea Nacional Constituyente pueden subordinar al presidente de la República. Mire, ganan la elección la oposición y los tipos dicen, mira, pero tiene que juramentarse en la Asamblea Nacional Constituyente. No se juramenta, lo quitamos y vamos a elecciones otra vez. Porque es que el chavismo ha perdido 2 o 3 elecciones en Venezuela. Y las otras las puede perder, pero tiene que haber un acuerdo que yo no sé. Yo no veo el acuerdo de la oposición cercano, no lo veo. No, yo tampoco. No lo veo porque esta semana ha servido para darle fuerza e impulso a las diferencias que había en el pasado. Es práctico y además con una rueda trancada, que es un tipo que no se sabe si tiene mucho o poco voto, pero Leopoldo López fue derrotado en las primarias. En las primarias el partido de Leopoldo López creo que ganó una sola gobernación, no ganó ninguna. Y Leopoldo López no volvió a hablar más. Yo creo que Leopoldo lo afectaron los rumores. Los rumores lo afectaron mucho y además los 200 millones de efectivos que Lila no supo explicar para qué eran. Y yo ¿para qué eran los 200 millones? Para pagar la nómina del partido. ¿Y cómo hacemos si no le pagamos la nómina del partido? Pero lo de la abuelita no lo creyó nadie. Sí. De todas maneras, mire, sí, yo creo que la voz de Leopoldo tiene que ser oída. Debería oírse. Pero te advierto, yo creo que el Leopoldo López, el que estamos hablando ahora, no es el Leopoldo López que estuvo en la cresta de la ola hace unos meses atrás. Sí, es verdad. Bueno, dice que igual que el esposo de Mixi. Sí, dado que Maduro apoya lo que pasa en Cataluña, nosotros deberíamos formar la República Independiente del Zulia. Pero ¿cómo, chicos? Si es que eso es difícil. Además, no tenemos camiones para recoger no tenemos camiones para recoger los desechos.
el aseo urbano, no tenemos camiones, no Este tenemos es- para proteger al lago, no tenemos policía. Bueno, eso sería lo de menos, porque policía aquí realmente aquí nunca hubo, ¿no? Y eso que Arias es el jefe. es el jefe de la policía. Bueno, era. Arias, ¿dónde está despachando Arias? Arias no ha entregado. No, Arias sigue siendo el gobernador. No, Arias no ha entregado, ¿no? Si Arias no es el gobernador, entonces aquí hay un vacío de poder, No, pero Arias no ha entregado al gobierno. ¿no? Porque es que Arias tiene que entregarle al gobernador que venga, ¿no es así? ¿O Claro, sí. No ¿O tiene- ya entregó Arias? No, no ha entregado, no ha entregado. Bueno. No ha entregado, al contrario, se quiere Entonces quedar- la Arias puede aprovechar e ignorar la Zulia, Ah, por supuesto. Que vaya ahí mismo. que vaya rápido. Sí, señor. Mira, aquí dice, vendrán días de gloria para nuestro país. Que nadie pierda la esperanza. No hay tiempo que perder, porque el tiempo de Dios ha llegado. Bueno, amigos, llegó el tiempo de Dios, llegó también el tiempo de marcharnos. Nos vamos a los 94.7 a conversar quizás de otros temas diferentes a los que conversamos acá, porque no podemos seguir tristes. No podemos seguir, quisiéramos alegrarnos, pero desgraciadamente los que tienen que tocar bombos y platillos para alegrarnos están sumidos en el luto, en la desesperanza y en la incertidumbre. Desgraciadamente así ha sido. Y bueno, y les voy a decir lo siguiente: las Navidades pudieran no ser tan alegres. Como que dice la canción, Navidad que viene. Navidad que viene, Navidad que se va. Y si quieren oírnos cantar, cantaremos hasta el otro día, porque estamos en Navidad. Navidad es alegría. Nos vamos.